Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa, pues sin causa nada puede tener origen. Hay días peores. Muy buenas, soy Javier Natalías y esto es Hay días peores. Hoy, a falta de una historia, os traigo una colección de 5 breves historias muy curiosas, donde cada una cuenta el origen de una palabra que todos conocemos y que habitualmente utilizamos, pero que la mayoría ignoramos de dónde vienen. La primera palabra de la que os quiero hablar es pánico, y para ello hay que acudir a la mitología griega, donde el dios de los pastores y los rebaños se llamaba Pan. Tenía el rostro barbudo, con cuernos y una expresión animalesca, además de miembros inferiores como los del macho cabrío. Era especialmente venerado en la antigua región griega de Arcadia, pero cuyo culto se generalizó en todo el mundo helénico. Este también era el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina, puesto que se le consideraba dotado de una gran potencia y apetito sexual, dedicándose a perseguir por los bosques en busca de sus favores a ninfas y muchachas. Como divinidad silvestre, Pan también representaba a toda la naturaleza salvaje y por lo tanto se le atribuían los ruidos de causa ignorada en campos y bosques, que con frecuencia amedrentaban y atemorizaban a los campesinos y a los pastores. Así como también disfrutaba asustando y espantando a los hombres que se adentraban en sus terrenos, y sobre todo si le molestaban durante sus siestas, algo que se sabía que le ponía realmente irascible. Por estos últimos motivos se le consideraba responsable de provocar un miedo enloquecedor, y así es como surgió en griego la expresión deima panikon, miedo causado por Pan, que se abrevió en la palabra griega panikos, compuesto por Pan, que es el nombre del mencionado dios, y el sufijo ikos, que significa relativo a, y que tras pasar por el latín panicus, dio como resultado la palabra en español que conocemos a día de hoy como pánico, y que utilizamos para referirnos a un momento de terror intenso. Así es como surgió esta palabra, y como acabamos de ver, una de las cosas de la vida primordial e imperturbable tanto para Pan como para muchos es la siesta. Esta le debe su nombre al monje cristiano del siglo VI, Benito de Nursia, también conocido como San Benito Abad, y que fue declarado en 1964 patrón de Europa por el Papa Pablo VI por su impulso al entendimiento entre los pueblos. Es considerado también el iniciador de la vida monástica en Occidente, tanto por fundar la Orden de los Benedictinos, cuyo fin era establecer monasterios autosuficientes, como por escribir la Regula Monasteriorum, un conjunto de normas dirigida a los monjes y con el objetivo principal de la regulación del horario y el aprovechamiento de la luz solar para conseguir un equilibrio entre trabajo, meditación, oración y sueño. De esta forma, la regla de San Benito concretaba una serie de horas con las obligaciones, comidas, tiempo de descanso, oraciones y ceremonias a realizar en cada una de ellas. La distribución de estas horas estaba basada en los romanos, que contaban las horas del día a partir de la salida del sol hasta su puesta, y de esta manera, este bendito santo estableció la hora sexta como el momento ideal para el descanso a eso de mediodía, nada más haber comido, y cuando más suele apretar el calor, y así retomar fuerzas para el resto de la jornada. Originándose a partir de ahí la expresión sextear o guardar la siesta, que después se deformó popularmente en sestear, la hora de la siesta, o como decimos actualmente, echar la siesta. Seguro que hay muchos que no se sorprenden al conocer que el inventor, digamos, o el precursor de la siesta fue un monje. Yo en esas valoraciones la verdad es que no entro. Lo único que sí que tengo claro es que lo de santo se lo ganó. Para conocer el origen de la siguiente palabra, voy a seguir hablando de monjes, concretamente de una orden franciscana, la de los capuchinos, fundada en el siglo XVI con el objetivo de redescubrir los valores originales de pobreza y simplicidad que habían inspirado a San Francisco, y como vestimenta adoptaron una sencilla y larga túnica marrón, con un cinturón de cordón blanco, y la cual llevaba distintivamente una capucha, lo que provocó que en las primeras ocasiones que los niños locales los vieron, les gritaban cappuccini, burlándose de sus largas capuchas puntiagudas. A finales del siglo XVII, el fraile capuchino Marco de Aviano llegó a la corte del emperador austriaco Leopoldo por orden del Papa para tratar de persuadir a las principales potencias europeas a unirse en una coalición contra los turcos. Durante su permanencia en Viena, ordenó un café en una cafetería, pero como tenía un sabor demasiado amargo, le pidió al camarero si le podía agregar un poco de leche o nata para que fuera más dulce, ya que el café siempre era solo y por tanto absolutamente negro. De ahí que cuando el camarero vio que el color en que tornó el café era más amarronado, muy similar al del hábito que usaba el monje,
no pudo evitar exclamar «cappucciner». Por este motivo tan curioso, conocemos este café, el café cappuccino, con ese nombre. Y no es menos curioso el origen de la próxima palabra que os quiero comentar. Para ello hay que remontarse hasta la antigua Roma, donde, como ya se sabe, había múltiples métodos de tortura que se utilizaban con el fin de hacer pasar un suplicio a los reos, condenados, pero también a los esclavos. A estos últimos, cuando no obedecían las órdenes o no cumplían con lo deseado por sus amos, habitualmente eran castigados mediante el sistema que se llamaba tripalium, que significaba de los 3 palos. Este consistía en un cepo que estaba compuesto por 3 estacas, 2 en forma de X y otra que la cruzaba verticalmente por en medio, clavadas en el suelo y a las que se solía atar a los caballos o a los bueyes para poder herrarlos o examinarlos. Pero como decía, también se le dio uso para atar a los delincuentes o a los esclavos y así afligirles una serie de dolorosos golpes, latigazos o incluso acabar prendiéndoles fuego asándolos vivos. Este método de tortura provocaba tal dolor y llegó a ser tan temible que acabó teniendo una evolución metonímica, esto es cuando se acaba designando una cosa con el nombre de otra con la que guarda una relación de causa-efecto, adquiriendo de esta forma el sentido de penalidad, sufrimiento, tormento o padecimiento. Es decir, este nombre pasó de designar un instrumento de tortura a referirse a uno de los efectos de la tortura, el sufrimiento. De igual manera, de tripalium derivó inicialmente tripaliare, con el significado de torturar. Vale, hasta aquí todo bien. Digamos que no hay nada raro. Pero ahora viene el cambio de efecto que dudo mucho que alguno lo viera venir, ya que en la castellanización que se llevó en la Edad Media se empleó treballar en este mismo sentido, y por tanto trebajo como esfuerzo, sufrimiento o sacrificio. Trebajo evolucionó posteriormente hacia trabajo, vinculándose poco a poco con la idea de labor. Así que, según su etimología, el trabajo es un tipo de castigo o sufrimiento, teniendo en cuenta que las palabras trabajo y tortura tienen el mismo origen. Y creo en este caso que la mayoría estaréis muy de acuerdo con el sentido y origen de esta palabra. Vamos, yo que ni he sido futbolista ni mi apellido Borbón, lo subrayo totalmente. Y ahora, después de este giro inesperado para explicar el origen de la palabra trabajo, llega la última palabra de hoy, y para ello voy a cambiar directamente de idioma, concretamente al más utilizado en todo el mundo, el inglés. Dentro de este hay un término que sin duda es de los que más se oyen coloquialmente, ya no digamos en una película de Quentin Tarantino. Me refiero a fuck. Esta vulgar expresión que también conoce hasta el que no sabe nada de inglés y que podría traducirse como nuestro clásico joder, aunque se usa también con clara connotación sexual según la ocasión y el contexto. Su origen es germánico, del término ficken, de la misma forma que ocurre con otras lenguas del norte de Europa como foken en holandés, fuka en noruego y foca en sueco. Todas ellas significan clavar o golpear, aunque acabó adquiriendo el significado de copular. Creo que no hace falta explicar la relación que haría la gente para acabar usando este término con este sentido. Pero vamos, en el caso de esta palabra, lo interesante no es su origen real y etimológico, que como veis es simple y sencillo, sino las etimologías alternativas y leyendas urbanas que han surgido alrededor del origen de fuck. Hay 3 versiones que son las más conocidas y todas ellas hacen referencia a que el origen de esta palabra sería acrónimo de una frase. La primera se remonta a la Inglaterra de la Edad Media. En aquella época no se podían mantener relaciones sexuales sin el consentimiento del rey, y es que la Iglesia ejercía un férreo control para preservar la conducta y la moralidad de la población. Por ello, si una pareja quería tener un hijo, debía solicitar un permiso especial a las autoridades para poder mantener dichas relaciones. Una vez concedido, se les entregaba un cartel que decía «Fornication under consent of the king», FOC, para abreviar. Y debían colgarlo de la puerta de sus hogares, informando al resto de habitantes que se autorizaba, por parte del monarca, la cópula con fines reproductivos. Dentro de esta misma versión, otras fuentes dicen que este cartel, con este mensaje, en realidad se ponía en la entrada de los prostíbulos que habían pagado sus impuestos, puesto que el rey Enrique VIII habría legalizado la prostitución para poder recaudar fondos. La segunda de las leyendas urbanas más conocidas afirma que viene de la frase «for unlawful carnal knowledge», algo así como por tratos carnales contra la ley. Se trataría en tal caso de una abreviación del delito del que se acusaba a las prostitutas en la Inglaterra de la época victoriana. Y ya la última de estas versiones indica que proviene de Forced and Natural Carnal Knowledge, que se traduce como conocimiento carnal degenerado y forzado.
frase la cual estaba escrita en un letrero que debían de llevar puestos los acusados de violación sexual. La verdad es que, aun siendo muy curiosas e interesantes todas ellas, son totalmente falsas, ya que los acrónimos no son propios de las diferentes épocas a las que hacen referencia cada una de las leyendas urbanas que he comentado, puesto que los primeros usos de acrónimos en inglés son a partir de 1940. Aún así es una muestra más de que hay leyendas que perduran en el tiempo y llegan a tener más calado que las fundamentadas en datos históricamente contrastados, y más aún a día de hoy, con Twitter, las redes sociales y los influencers. Pero bueno, con esto ya he acabado la recopilación que traía para este programa, aunque ya aviso que no descarto que próximamente haya un volumen 2 de etimología curiosas de palabras. No me quiero despedir sin antes recordarte que puedes dejarme tu comentario acerca del tema de hoy o de lo que quieras en el perfil del programa en redes sociales o en la plataforma de podcast donde lo estés escuchando. Cualquier idea o tema a tratar que me quieras proponer puedes contactarme enviando un correo electrónico a haydiaspeores@gmail.com. Y si te ha gustado el programa, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos y en redes. Y por último, y no menos importante, si quieres apoyarme, conviértete en uno de los mecenas del programa dando al botón de apoyar en iVoox, por lo mismo que cuesta un café al mes. Y ahora ya sí me despido. Espero que te haya gustado el tema de hoy y hayas aprendido algo nuevo. ¡Hasta la próxima!